Nuestra familia está formada por muchas razas, jóvenes y viejos, ricos y pobres, hombres y mujeres, pecadores y santos. Nuestra familia se ha extendido a través del mundo por siglos. Con la gracia de Dios comenzamos hospitales, establecimos orfanatos y ayudamos a los pobres. Somos la organización caritativa más grande del mundo. Educamos más niños que cualquier otra institución académica o religiosa. Desarrollamos el método científico y fundamos el sistema universitario. Defendemos la dignidad de la vida humana, el matrimonio y la familia. Ciudades llevan los nombres de nuestros venerados santos que navegaron un camino sagrado ante nosotros. Guiados por el Espíritu Santo, compilamos la Biblia. Somos transformados por la Sagrada Escritura y la tradición que nos han guiado por 2000 años. Somos la Iglesia Católica. Con más de 1 billón en nuestra familia, compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana. Por siglos hemos rezado por ti y por el mundo cada vez que celebramos la Santa Misa. Jesús mismo sentó las bases de nuestra fe cuando le dijo a Pedro: Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por más de 2000 años, los sucesores de Pedro han guiado a la Iglesia Católica con amor y verdad. Y en este mundo lleno de caos, problemas y dolor, es reconfortante saber que algunas cosas permanecen consistentes, verdaderas y fuertes. Nuestra fe católica y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación. Si has estado alejado de la Iglesia Católica, te invitamos a que nos visites nuevamente. Visita católicosregresen.org hoy mismo. Nuestra familia es una en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Somos católicos. Bienvenido a casa. Muy buenas noches, hermanos. Bendito sea el Señor que nos regala este momento para poder comenzar este nuevo programa conociendo nuestra fe católica. Es importante para nosotros el que el Señor nos conceda estar frente a ustedes y que ustedes puedan estar también pendientes de nuestro programa, dentro de nuestra fe, lo que nosotros como Iglesia Católica conocemos, Nia Marta, importantísimo para nosotros. Y hoy nos vamos a detener, Nia Marta, con un tema muy especial. Vamos a salirnos casi un poquito de la ruta que hemos traído y vamos a ver sobre algunos íconos religiosos cristianos, ¿verdad? Unos seres humanos que cristianamente son muy fundamentales, han sido y siguen siendo pilares de la iglesia, de nuestra fe, lo que nosotros creemos y por lo que nosotros seguimos hoy en este proceso de querer aprender a ser cristianos. Esperamos el Señor que nos regale poder compartir una palabra. Vamos a hablar un poco de la literatura sagrada, un poco de historia de este personaje y aluciendo que estamos en un mes de julio, Nia Marta, donde hoy se va a celebrar de diferente manera. Así es que hoy los que esperaban las fiestas julias por los bailes, ahora es diferente. Pero un día volveremos a ser como antes. Pero vamos a hablar, porque el otro sábado 17 se comienza la novena dedicada a nuestro patrono Santiago. Nia Marta, fíjese que yo tenía la esperanza de rebajar un poquito hoy con las fiestas, pero la situación se me convirtió al inverso, que en vez de rebajar físicamente voy a engordar espiritualmente, y eso me alegra. Fíjese que la otra semana quería decir, vamos a comenzar con la novena a Santiago Apóstol, que es nuestro patrono, ¿verdad? Que es nuestro patrono y poco conocido aquí en nuestro medio, porque yo le platicaba a Rolando, a mi hijo, que en España le dan una gran celebración, porque es el patrono con la Virgen del Pilar de toda España. Y la peregrinación a Compostela no es una peregrinación como hacemos aquí, que nos subimos al bus y en el regreso nos vamos a otro lado. Esta peregrinación de Santiago, allá en Compostela, la gente camina a pie muchos kilómetros.
Hay muchos kilómetros. Y aludiendo a eso, dentro de la misma tradición que aparece de Santiago, bueno, que allá también, hay muchos nombres que se le asignan por parte de las regiones, pero es más conocido como le llaman Santiago el Mayor. Santiago el Mayor, y le dicen el mayor porque es el hermano de ¿Hay otro Santiago, dice? el Santiago el Menor. Bueno, por cuestiones de edad lo identificaron de esa manera, dice, algunos quizás quizás por la capacidad de discernimiento que tenía, pero yo creo que era por la edad que Santiago el Mayor era un poquito de edad mayor, entonces vieron para poder diferenciarlos. Es para poder diferenciarlos. Y es que Santiago el Mayor era cosa seria. Dice que era un poco tremendo. Era un hombre de un carácter fuerte, fuertísimo, pero también entregado al Señor cuando se encontró con él. Y con su hermano Juan, no eran pobres, tenían trabajadores, tenían su pequeña empresa de la pesca. De pesca, sí. Y cuando lo llama Jesús, están a la orilla del lago, según la palabra de Dios dice que estaban remendando sus redes y estaban con el papá. Fíjese que me llama la atención, y estamos hablando que este Santiago con sus hermanos, su padre, estaban remendando, pero dice, bueno, ¿y este Santiago dónde nació? Bueno, según la palabra de Dios, en Betsaida. Dice que nace en Betsaida, un lugar ahí un poquito cerquita al norte de Israel. De Israel. Al norte de Israel, pero qué importante es conocer un poquito esa parte, Nia Marta, porque nos habla un poco más sobre la fidelidad de la Sagrada Escritura, sobre lo que habla sobre Jesús. Por eso es importante, después de detenernos un poco, detenernos a leer uno de sus libros que están en la Sagrada Escritura. En la carta de Santiago, que es una carta católica, porque no es para un determinado pueblo, sino que es para el mundo entero. Tiene esa característica que habla, como decimos nosotros, habla para todos. Para todos. Tiene un lenguaje, decimos nosotros, un lenguaje versátil, popular, ¿verdad? Y fuerte, porque también adicional dice que posteriormente, Nia Marta, cuando Jesús les llama a poder seguirle, Jesús les cambia el nombre específicamente a él. No me acuerdo. Y le llama, bueno, dice los hijos del trueno. Los hijos del trueno. Pero yo me preguntaba, ¿pero por qué del trueno? Y decía yo, ¿y por qué del trueno? Los hijos del trueno. Pero yo decía, los hijos, él es hijo de Zebedeo. De una gente, digamos, tranquila. Dice que su madre era Salomé, el nombre de su madre. Entonces, si era, pero ¿y por qué hijo del trueno? Dice que por sus características emocionales, fuertes, que era bien impulsivo y bien controversial, Nia Marta, porque la imagen que nosotros tenemos de las personas de las cuales se van a acercar a Jesús, las que van a ser cristianas, nosotros creemos que son personas que tienen que ser, bueno, perdonen la palabra, dunditas. Ajá, escogidas. Escogidas. Y me conviene, lo dejo allá y para acá. Y aún en nuestro tiempo podemos haber algunos que rechazamos a algunas personas creyendo que yo lo sé todo, pero Jesús no es así. Él busca gente sencilla, no busca gente especial. Ah, pero en esa parte, Nia Marta, fíjate, usted dice la palabra sencilla. Aquí cambia la imagen de Santiago. Ajá. Porque dicen unos escritos que Santiago estaba en el término controversial porque la parte sentimental de él no era tanto la parte que él expresaba. Dice que en sus adentros él tenía un pensamiento bastante tranquilo, aunque él expresaba una violencia fuerte, y por eso es que Jesús lo llama a prestar un servicio. Y a veces decisivo, porque dice, no repensó cuando Jesús le dice, vengan, hay que hacer otro trabajo. Pescadores. Yo les haré pescadores de hombres. Y hay algo bien importante, porque
el carácter de Santiago era fuerte. Y si leemos su carta, hay palabritas que nos dejan, como dicen, un poco pensativo cuando dice los pecados de la lengua, que a los caballos le ponen un freno y el hombre no puede detener su lengua. Imagínense qué fuerte es su manera de evangelizar, y pone ejemplos concretos. Y alguien que lea esto va a decir, qué ofensa tan grande. Pero es que lo que quiere dar a entender es que nosotros tenemos que cambiar de manera de pensar y de manera de hablar. Y a ellos el Espíritu Santo los fortalecía. Y dice que no nos quedemos viendo qué bonitos en el espejo, que cómo somos. Él nos manda a tener un encuentro personal con Jesús, como Él lo tiene. Fíjese que dentro de todo esto, dice la Sagrada Escritura también, que tanto Santiago, junto con su hermano Juan, tuvieron la experiencia de trabajar con otro personaje bien controversial. Dice que el trabajo era lógico, su trabajo era de la pesca, y se encuentra que también era compañero de trabajo de su amigo Simón. Simón, al cual Dios le cambia el nombre y le dice Pedro. Y le dice Pedro. Imagínense, o sea, cómo va Jesucristo rellenando, tejiendo esa telaraña de tal manera, Nia Marta, que haya un ser humano que tenga la capacidad de vida para poder exhortar y poder seguir este proyecto de fe, de evangelización que Jesús traía. Y es bien admirable. ¿Por qué? Pedro era de carácter fuerte. Santiago igual. Sí. Pero ellos eran los brazos fuertes que Jesús tenía con Juan. Eran los tres que Jesús siempre llamaba para todo su trabajo. Bueno, yo creo que por aquí está cuando Jesús decide que tiene que ir a orar, y van 3 personas con él. Sí, van cuando va él al monte Tabor. Ahí va un personaje de estos que acabo de mencionar, y cómo Dios los lleva preparándolos, porque hay una misión tremenda. Y no solo así, Nia Marta, por eso es importante que nosotros como santiagueños nos detengamos un poquito a estudiar un poquito la biografía de Santiago Apóstol, para poder tomar conciencia que no es un simple instrumento al cual nosotros tenemos como patrono en nuestra diócesis. Pues si es que a veces nosotros decimos el patrono Santiago, y hasta allí nos hemos quedado. Pero nosotros tenemos que conocer cómo era él, cómo él fue llevando la palabra a muchos lugares. Pero también eran atrevidos. ¿Por qué? Como ellos sabían que eran los que Jesús llamó al monte Tabor, a la oración del huerto, cuando resucita a Tabitá. Sí. Jesús siempre los lleva a ellos 3. ¿Por qué? Porque ellos van a ser pilares fuertes dentro de la evangelización, y van a conocer cómo Jesús hace las cosas. Dice que es importante, Nia Marta, la experiencia que tiene Santiago, porque dice que él fue uno de los 12 que se encuentra cuando Jesús hacía muchos milagros, y tenía, o sea, a él le consta, como decimos, de vista, de oído, de presencia, o sea, todos los sentidos que Santiago podía experimentar, los tenía frente a Jesús cuando Jesús hacía sus milagros. Y esto sucede después de la resurrección de Jesús.
O sea, qué garantía para nosotros tener esta imagen de este representante dentro de nuestra diócesis. Dentro de nuestra diócesis. Y dicen una gente, ¿y por qué no se llaman los gramales aquí? ¿Por qué dejaron a Santiago? Porque Dios así lo quiso. Santiago de María. Santiago siempre tuvo la presencia de María en su caminar. No es casualidad que aquí así se llame, no. El problema es, don René, que a veces nosotros no somos curiosos. No leemos la palabra de Dios y lo que hacemos es, bueno, esos son, menospreciamos, pero nosotros lo que vemos es la espiritualidad que ellos nos enseñan, ese encuentro, ese servicio, porque no crean, Santiago no le tocó fácil vivir su evangelio, no le tocó fácil. Él tuvo luchas como cada uno de nosotros las podemos tener, pero él siempre estaba a los pies de su maestro. Fíjese, Niña Marta, parte de la historia dice que Santiago nació 5 años antes que Jesús. 5 años, así lo dice. Y qué bonito es, porque la historia cuenta que justamente 33 años, dice, después de Cristo, los apóstoles fueron encomendados a una misión tremenda, que fue la de difundir el evangelio por todo el mundo. Imagina qué impresionante toda esta parte. Jesús, 33 años después de que nace Jesús, envía a todos estos discípulos, y Santiago dice que empieza a moverse por una zona, llegando por España, y se mueve por esa zona y aparece incluso con un lenguaje muy fuerte. Muy fuerte, porque llega a Palestina, y según la historia, es el primer obispo de Jerusalén. Aparece así como el primer obispo de Jerusalén. De Jerusalén. O sea que ellos no se detuvieron. Bueno, nosotros tenemos una prueba, don René me vio mal, me salgo. Ellos no, continuaron a pesar de las pruebas. Esa es la importancia, Niña Marta, cuando el ser humano entiende a la misión que está encomendado. Sabía ya de antemano, habían escuchado de Jesús que la tarea no iba a ser fácil. Y Santiago era consciente, porque adicional conocía a sus pueblos. Y por eso que dice que él no tiene problemas adentrarse, dice, por todo el Mediterráneo, pasando, dice, por España. Al final dice que hace todo un viaje por España, Portugal, todos esos territorios conocidos, importantes de habla española, que se enfrenta incluso al lenguaje. Y eso es lo que a veces nosotros no tenemos, que él se da a conocer con el lenguaje, y que no hablaba arameo o hebreo. Pues sí, él... Y ahí está cómo Dios lo cambia hasta el lenguaje. Imaginen a Marta, si él era del lado de Israel, estaría hablando judío. ¿Y qué hace uno de con otro tipo de lenguaje por el lado de España? O sea, un cambio total. Pero su misión, o sea, políglotas, dicen unos, yo no sé, que habla muchos idiomas. ¿Cómo pudo yo no sé, del hebreo, del arameo, y de ahí irse después a una habla española y cumplir esta misión? ¿Y nosotros qué miedo tenemos? No, aún con el mismo habla, a veces incluso con los mismos hermanos de nuestra comunidad, de nuestro grupo en el que nosotros nos reunimos, Niña Marta, incluso con nuestras familias en la misma casa, tenemos miedo de poder conversar. Tenemos miedo, y a veces no tenemos valor, nos falta mucho para decirle, tenés que cambiar en esto y en esto.
tenemos miedo. En cambio, Santiago no tenía miedo. En su casita lean toda la carta de Santiago y van a ver qué fuerte es su manera de expresarse. Y nosotros no. Si con una media palabrita que oigamos. Pero qué importante es, Nia Marta, el trabajo de Santiago. Bueno, que siempre le fue complicado, pero poco a poco iba encontrando personas que confiaban en la palabra que él iba dando. Y dice, iba haciendo discípulos. Iba haciendo discípulos. Y así él iba ampliando el territorio de evangelización. Y fundando iglesias. Porque cada vez que llegaba a un pueblo, hacía un personaje dedicado a este anuncio de la resurrección de Jesucristo, y se iba ampliando. Entonces, como decimos, los muros se iban rompiendo y abría una nueva brecha para poder seguir con el trabajo de la evangelización. Y ese es el trabajo que hace Santiago fuertemente en medio de las personas con las que él se encuentra y tiene que experimentar, dice, decirles de viva voz lo que él había vivido con Jesús. Por eso es lo importante de Santiago, Nia Marta. Pues sí, él daba su testimonio. Porque hablaba no porque le contaron. Él daba su testimonio y no lo contaba con lujos de detalle, sino que él decía, así como lo vivió con Jesús, él no le quitaba nada, sino que lo explicaba y lo daba a conocer tal cual él lo había vivido con Jesús. Habla una historia muy bonita, Nia Marta, que me encanta, porque me impresionó cuando la estaba leyendo, que dice que Santiago llega a un momento en que en una ciudad romana que se encontraba, dice, Zaragoza, de repente se le aparece la Virgen María. Imagínense, le aparece la Virgen María. Dice que Santiago ya estaba con sus primeros 7 discípulos, y se le aparece la Virgen María y le pide algo. La Virgen María le pide algo y le dice que viaje, que se vaya de regreso a Jerusalén, porque ella necesita que la acompañe en el día de su muerte. En el día en que ella va asunta al cielo. Imagínense qué preciosura esta que recibe Santiago. Pero la parte que me llama la atención, Nia Marta, es cómo la Virgen lo busca. La Virgen lo busca para que fuese testigo de ese acontecimiento que la Virgen iba a tener. Pero adicional, conociendo las características de Santiago, sabía que también ella se iba a sentir protegida. Es que como los 12 discípulos, ella era el centro. Entonces, hay una película bien bonita de un padre Peito, cómo se ve que llegan todos, la rodean y les dice a ella, ha llegado el momento en que yo me tengo que ir. Y San Pedro le hace una petición y le dice, madre, cuando estés frente a tu hijo, acuérdate de mí. Qué bonito. Sí, qué romántico esa palabrita, sí, esa frase bien bonita. Le dice, cuando estés frente a tu hijo, acuérdate de mí. Y le dice ella, tú te has encontrado con él. Has vivido y has sufrido junto a él, pero sí, te voy a cumplir tu promesa. Imagínese. Y así con cada uno de los discípulos. Pero fíjese, Nia Marta, hay un hecho también, yo le digo, un poquito más bonito todavía, porque dice que justamente cuando María se encontraba en sus últimos momentos, dice que Jesús se le aparece a María, a la Virgen, y la Virgen le pide a Jesús que le prometa que traerá a los discípulos, a los 12 discípulos, para que estén con ella
el día de su muerte. Y dice que Jesús hace ese milagro y se aparece, dice, primero porque los discípulos cada uno en diferentes regiones, lejísimos, pero dice Jesús se aparece a cada uno y les pide les sugiere esta promesa que le había hecho a su madre. A su madre. A su madre. Por eso me gusta una parte, ni a Marta, cuando hemos dicho, bueno, ¿y ustedes por qué le piden a María? Pues si es que María pide a Jesús, Jesús no se le puede negar. Imagínense tanto, y que costaba pues morirse rapidito, pero le dice aparentemente algo difícil. Aparentemente. Pero Jesús lo hace tan fácil, y de que Jesús se le aparece a los 12 y los 12 se acercan a ese momento último de María. Y Santiago dice que es inmediatamente, dice como que decimos nosotros, se pone los zapatos, agarra su morral y sale. Pero qué galán que hubiera sido como nosotros, que vamos a buscar la llave, arrancar el carro y volamos, y otros agarran su pasaje de avión y salen en vuelo. No, a puro pie. A puro pie y grandes distancias. A puro pie. Y eso es lo impresionante, ¿verdad? Porque imagínense, viajar desde España a Nazaret en Jerusalén, yo creo que no estamos hablando de 10 kilómetros. No. Estamos hablando de cientos de kilómetros de viaje, pero ninguno de ellos se negó. A pesar del sacrificio. Del sacrificio que había que hacer. Imagine, caminaban día y noche. Ratos descansaban porque no iban buscando un hotel para dormir. No iban buscando un comedor. Ellos caminaban y caminaban. Por momentos sí se sentaban a descansar. Pero no se sentían cansados, iban bien alegres. Y yo que a pie de aquí a la esquina ya no quiero caminar. Imagina qué importante, doña Marta, es que dice que cuando todos los discípulos llegan a ese momento, ni modo, María muere y comienza la persecución más fuerte de toda la iglesia. Toda la iglesia. Y en especial de los discípulos, porque ellos eran los precursores del anuncio de la resurrección de Jesucristo. Y Santiago dice que no le dio miedo. No le dio miedo. No, porque fíjese que ellos se llaman apóstoles. Se llaman apóstol. Y apóstol significa mártir. Mártir. Entonces ellos, sabiendo que como apóstoles, testigos, ellos sabían el martirio que iban a vivir y no renunciaron, porque Santiago es el primer mártir después de Esteban. Dice doña Marta, qué importante eso, dice que Santiago, una teoría dice que murió 44 años después de Jesús. Después de Jesús. Pero hay otra teoría que dice que fueron 66 años después de Jesús. Al final hay una incertidumbre, no hay una certeza de la fecha en que murió Santiago, pero sí hay una certeza que dice que fue el primer apóstol en morir. El primer apóstol en morir, pero murió, dice, por la fe cristiana. Por la fe. Por lo que él había creído de Cristo. Por eso es de que había morido. Y sobre eso es que Santiago, existen muchos señalamientos, pero al final la Iglesia Mundial le ha nominado con un nombre bien difícil. Y le ha llamado mártir, porque dice fue martirizado, dice. Fue martirizado. Y es que para nosotros aquí creemos que solo aquí en Santiago de María está él. No, aquí a nivel nacional hay varios pueblos. Tenemos Santiago Texacuangos y allí celebran a Santiago, y no me acuerdo, pero hay como 3, 4 ciudades que lo celebran aquí en El Salvador, y en Colombia.
aquí en América. Argentina. Hay muchos países suramericanos que tienen esa creencia y tienen como patrono a Santiago Apóstol. Y eso aparece importantísimo porque para nosotros tener esa imagen de este patrono con esta referencia, o sea, como decimos, con ese carnet, mi Marta, con ese carnet de identificación que nosotros, bueno, lastimosamente no somos muy lectores de lo que son los santos dentro de la iglesia y especialmente de este santo del que nosotros hablamos, mi Marta. Hay tanta historia que si nosotros nos adentramos, incluso la Sagrada Escritura habla de un trabajo tenaz de Santiago, fuertísimo. Dice que a raíz de su creencia cristiana, dice, unos dicen que fue lapidado, o sea, muerto a piedra, se llama eso, ¿verdad? Sí, pero no. O sea, lo apedraron y otros señalan que dice que fue decapitado. Algunos dicen que fue lanzado de lo alto hacia un precipicio. Otros dicen que lo llevaron al ápice de un templo y lo dejaron caer. Hay tantas teorías, hay tantas versiones sobre cómo murió Santiago, pero una de las más importantes es que Santiago experimentó una diversidad de castigos, pero dice que su espíritu no sufrió, porque estaba apoyado en lo que Cristo le había enseñado. Y eso es lo importante, porque más adelante, esta es lo que nosotros decimos muchas veces, esta es nuestra fe. Que nos gloriamos de profesor. Porque eso es lo que decía Santiago. Por esta fe que yo predico, no importa morir. Por eso me gusta la parte cuando dice, cuando hablas San Pablo, que cuando está más débil, físicamente, espiritualmente, es más fuerte. Es más fuerte. Entonces esto es lo que había pasado con Santiago el Mayor. En algún otro lugar le dicen Santiago de Compostela y una serie de nombres que le asignan, pero esa imagen de mártir, ni a Marta, es preciosa para nosotros. Es que le dicen Santiago de Compostela porque está en España y él ahí está enterrado en esa ciudad. Y como le decía al principio, que allí no llegan carros, sino que toda la gente, le dicen la calle de Compostela, toda la gente en su peregrinación va a pie hasta llegar a donde está él enterrado, pero dentro del camino hay casas que los reciben, los acogen, les dan de comer y son casas de descanso y son gratis. Imagine qué bonito, porque son no sé cuántos kilómetros, es lejísimo, pero la peregrinación que hace esa gente es caminar a pie, igual que Santiago, aunque ahí hay un poquito más de comodidad porque hay casas donde los reciben, los acogen, y en cambio a Santiago no había nada porque era pueblo solo, no había tanta construcción. Fíjate, hay un hecho que me gusta, Nia Marta, en relación a Santiago. Dice que cuando estos discípulos, Santiago muere, lo acogieron y lo llevaron, lo subieron a un barco. Dice que el barco no tenía timón, no tenía velas, nada. O sea, solamente era el instrumento y yo me pongo a pensar, ¿y para qué lo subían si no tenían ni remos ni nada? Entonces, ¿cómo es que iban a avanzar? Pero dice que ese barquito logró avanzar simple y sencillamente porque ya tenía unos designios. Santiago tenía ya un designio. Y dice que justamente el barco logró llegar hasta lo que era Galilea. Es que, como dice él mismo, lo que para nosotros es imposible, para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Y aparece, mire, lo que el hombre puede pensar que no se va a lograr, Dios lo lleva. Y esto se me pone a mí, ni a Marta,
Y dije yo, entonces está en paralelo con aquella imagen, cuando los discípulos estaban aquella gran tormenta en el mar y están afligidos, y Jesús dormido, como quien dice, tranquilo, Jesús, y la gente afligida. ¿Y cómo es posible con esta gran tormenta, y tú te pones a dormir? Tranquilo, la fe. ¿Qué no tienes fe? Entonces, como Santiago vivía de la fe, dice cabalito, logró y apareció hasta Galicia. Viajó, dice, en barco. En barco. Hasta Galicia. Mire qué bonito, desde Santiago de Compostela hasta Galicia. Tendríamos que quizás detenernos a ver los mapas para ver la parte geográfica, cómo se mueve todo esto. Pero lo importante es que el río, que también signo de muerte, para Santiago se construyó en un signo de paz y de vida. Y de vida. Qué impresionante a veces detenernos y lograr recordar un poco sobre esta historia de los santos, ¿verdad? Y me llama la atención otra parte dentro de las mismas leyendas. Aparece un nombre bien bonito y me gusta, dice que en aquella época la reina celta Lupita, dice, mire cómo aparece, se encontraba gobernando las tierras gallegas. Cuando la historia del Camino de Santiago, porque habla del Camino de Santiago, todo el recorrido que había hecho a Santiago en ese tiempo, ¿verdad? Hacia Compostela, dice que la monarca no permitió enterrar el cuerpo del apóstol en las tierras gallegas. Imagine, la monarca, o sea, lo que nosotros podemos decir ahora, el presidente no permitió que esos cuerpos fueran enterrados en El Salvador. Pero al final, lo bonito de todo esto es, Nia Marta, que los discípulos se enfrentaron a esa realidad también y buscaron los medios, y es como Dios lo lleva hasta donde tenía designado llegar. Y esas son parte de esas leyenditas que aparece del Camino de Santiago, que yo espero que en algún momento podamos leer, ¿verdad? Yo creí que me iba a ir, vamos a ir. No, yo quisiera ir a conocer, porque en realidad es importante. Por eso la gente que a veces se mueve, que va a Israel y lograr ver justamente el mar de Galilea, la Tierra Santa, el monte Tabor. Simple y sencillamente, solo ver esa tierra habla. No necesita más predicación, Nia Marta. No. Solo esas tierras habla la historia de Jesús. Entonces, esto es lo importante de toda esta historia del traslado de los restos de Santiago, ¿verdad? Que al final se convierten en lo que nosotros tenemos hoy, nuestro patrón. Nuestro patrón. Y ahí dice, los seguidores de Santiago al final salieron victoriosos. Lograron sacarlo de todo ese país, de toda esta reina que no quería enterrarlo, porque al final no sé qué quería hacer con Santiago, porque no quería permitir. Y digo yo, no sé, al final qué pensaba, y digo, no, entonces mejor nos lo llevamos. Pero es que en ese tiempo ellos eran atrevidos. ¿Por qué? Porque a Esteban ellos lo fueron a sacar y ellos lo enterraron. Es que fíjese, Nia Marta, a pesar de la persecución, ellos no tenían miedo, porque a Esteban lo matan lapidado y los discípulos lo van a recoger a Esteban, que nomás de cosas en contra de ellos habrían, porque estaba el pueblo y todo, pero ellos eran valientes. Claro que sí, pero hay otro. Dice bien bonito, Nia Marta, dice que de repente cuando iban con el cuerpo, no sé si en una carreta, unos bueyes, de repente hay algo curioso, que en todo ese camino que habían tenido, hay un buey como que se sintió cansado. Y dice, y se tira al piso el buey y no se levantó. Así el mate que lo levantaban y se volvía a tirar. Y dice la gente, ni modo. Aquí los bueyes ya no se levantan, más este animal no se levanta, vamos a acampar. Y dice, el buey es el culpable del lugar donde murió Santiago. Santiago era el culpable.
Dice que el buey es culpable. Y ya dice, ahí donde los discípulos comienzan y erigen, dice, ya un templo alusivo A Santiago. a Santiago. Y allá aparece este Compostela. Qué bonito esas historias ahí, que este animal. Es que según la historia en carreta lo llevaban. Sí, este animalito, imagínense, Nia Marta. Pero yo creo, había caminado de igual al otro buey. Pero el otro güey quería caminar, pero él dijo, no. Y se quedó y ahí dijo, mire. Y como la carreta sin un buey no camina. No camina. Y ahí importante porque ahí dice, construyeron un sepulcro para poder guardar los restos de Santiago. Y es que dicen que es un sepulcro bello. Y dice que se llama Arca Marmárica. Bien raro ese volado. Bien raro ese nombre. Arca Marmárica. Bueno, ¿qué habían querido decir con eso y a qué se referían ahí? Si ya perdí. Pero me llamó la curiosidad que yo después quizás me voy al diccionario a buscar a qué se refiere eso, porque algún sentido tendrá, porque le habrán puesto así. Pero tiene que ser un diccionario teológico. Entonces, entonces no voy a la escuela a eso, porque no lo voy a encontrar. Es importante que el Arca Marmárica, bien, ahí fueron enterrados los restos de Santiago. Mira, dice que aproximadamente pasaron en el olvido 8 siglos. Imaginen, 8 siglos olvidados, ¿verdad? Adicional de eso, ahí hay otras justificaciones. Dicen que también en ese mismo sepulcro hay otro personaje que han encontrado, pero a nosotros como que nos interesa saber qué ha pasado. Pero fíjese, Nia Marta, esta historia se me viene un poquito. ¿Se acuerda usted de un señor que dicen que el pueblo de Israel recogió los huesitos y los llevaba cargando, dice, hasta que llegaron a esa tierra prometida? Sí, y de Jacob, ¿para qué es? Jacob lo llevaron de Egipto ¿ya? Y lo iban a cargando Canaán, a la tierra prometida. hasta que llegaron a la tierra prometida. Mire, o sea, era una peregrinación. O sea, son acontecimientos paralelos de personas escogidas Por Dios. Por Dios. Qué bonito, me gusta eso. Fíjate que me detuve y dije, bueno, no sé por dónde iremos a llegar, pero yo no sé si me estoy embolando, dije yo, y temprano que me puse a repasar, ¿verdad? Entonces, para nosotros es importante detenernos en estos detallitos. Santiago, vamos a celebrar nosotros, Nia Marta, esta fiesta. Dios nos conceda. Con más devoción, como Con no van a devoción, haber baile. con devoción religiosa, ¿verdad? Entonces, con los elementos cristianos. Porque es importante que nosotros conozcamos en realidad qué es lo que quiere Dios para nosotros. ¿Qué piensa Dios? ¿Y qué nosotros podemos dar hoy? ¿Verdad? Y es que como nuestro programa se llama Conociendo Nuestra Fe Católica, esto nos ayuda a descubrir a dónde estamos y hacia dónde vamos, y también a ver en nuestro apóstol Santiago su sacrificio, cómo él muere. Ya unos dicen de un modo, la palabra de Dios dice degollado. ¿Y quién ordena su muerte? Herodes. Imagínense, Herodes. Y como vieron a esta gente que se alegraban con el sacrificio de Santiago, mandaron a apresar a Pablo. Pero hay un detalle bien bonito, porque era la fiesta de los panes ácimos. La fecha que muere. La fecha que muere. Y yo no sé cómo esta gente se metió en tantos detalles y nacer, morir en esos momentos, Nia Marta, así tan exclusivos. La fiesta de los panes ácimos. El día del perdón, dice también. El día del perdón. O sea, hay acontecimientos preciosos. Y el día de los panes ácimos, ¿cuál es? ¿Cuál será? Ya tenemos una quebradera de cabeza. ¿Cuál será el día de los panes ácimos? Y esa es tarea para mí.
A lo mejor quizás casi va a ser nuestra tarea, ¿verdad? El día de los panes ácimos es el día en que el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto. Dice el día de la liberación del pueblo de Israel. Pero aquí dice la fiesta de los panes ácimos. Yo creo que lo explica así para que entendamos y nos aclara, porque el día de la liberación va a decir un joven, bueno, ya me liberé de Ya me liberé de todo. Fíjense, niña Marta, que hablando de esta parte de Santiago y todo eso, me gusta otro detalle. Dice que Santiago, hay un hombre bien curioso, conocido Pelayo, de repente, que viene en la selva, no sé, en un bosque, el llamado Libredón. Dice que de repente se queda mirando y ahí a lo lejos miraba unas lucitas. Y dijo él, al inicio de que se asustó. Imagínese en el bosque, en lugar, y él nunca había visto nada parecido, y de repente mira esas lucitas y dice, yo ya no aguanto estar yo solo. Y de que se va por donde otro vecino, Teodomiro, y le cuenta lo que había visto. Y dice que comienzan, en ese tiempo había un obispo de Iria Flavia, pero ellos caminan hasta el lugar y llegar hasta donde estaba esa lucita, y justamente encuentran, dice, el arca marmárica, donde estaban los restos de Santiago, en el año 823 después de Cristo. Imagínense, todavía, o sea, hace cerquita, pues. Ayer. Hace cerquita. Y eso llama la atención porque dice que para esta gente, dice que esas lucecitas que veían como aquellas estrellitas, dicen que la gente las interpretó como luces mágicas. Como luces mágicas. Y nosotros miremos la luz que miremos, nosotros no le hayamos sentido a nada. Entonces la gente nos da algunos tips, nos da algunos consejos, cómo iluminar nuestra vida, y nosotros tenemos problemas, pero ese reloj me da problemas, niña Marta. Mire, ya sé. Hay tanta historia bonita que podemos hablar de Santiago, niña Marta. Santiago. ¿Verdad? Pero a grandes rasgos hemos tratado de detenernos un poco, de conocer quién es nuestro patrono, de descubrir curiosidades y saber que nuestro patrono es el primer mártir. Es el primer mártir de nuestra Iglesia Católica después de Esteban. Y también saber que también si un día nos viene la prueba, ser como Santiago. Al final, ya Marta, no es tan importante cómo murió, no, sino la función que desempeñó. Esa es la función que desempeñó. Pero yo creo que mejor despidámonos de los hermanos que están allá al otro lado de la pantallita. Nos vamos a ver el otro viernes, ¿verdad, niña Marta? Primero Dios estemos vivos. Sí. Pero yo les voy a dejar una tarea a los hermanos que están en sus casas, que recen para que nosotros podamos prestar este servicio, porque lo más rápido que nos resulta es corrernos. Y si ustedes rezan por nosotros, pecadores, podamos prestar este servicio, niña Marta. Seguir adelante. Y también lean la carta de Santiago, que está antes de la carta de San Pedro, para que vean que lo que les hemos dicho no es inventado. Ahí está. Y también, si quieren saber dónde está su muerte, lean Hechos 12. Ahí lo van a encontrar, lo que hemos estado diciendo, que era el día de los panes ácimos, el día en que el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto. Todo va acompañando para que nosotros más o menos digamos buenas noches y hasta la próxima. Estás viendo Televisión Santiagueña, la televisión más completa.